Lauti, cuando quiera nomás. Perdón por la demora. Bueno, más que nada, primero me presento, me llamo Lauti, soy primo de Nico y tengo 18 años. Y rapidito quiero resumir un poco mi vida con Cristo, ¿no? Primero que nada, quiero contar un poco cómo era mi vida antes de Cristo, que no es hace un año básicamente, no más que eso. Antes, la pasaba muy mal. Estuve a punto de entrar en una depresión a los 15 años, 16, estuve a esto de una depresión medicada. Eh, y la verdad que sentía mucho vacío, y por mi edad aguantar eso era insoportable. Y por esa misma consecuencia de mis inseguridades, eh, fue como que hice lo que yo sufría a otras personas, hice mucho bullying, le hice la vida complicadísima a mucha gente, y era un Saulo básicamente antes de ser un Pablo, siempre dice Nico. Eh, y bueno, la verdad que un día escuché a mi viejo hablando por teléfono con un amigo de él, y le decía, uno de los miedos o temores cuando sos papá es que a tu hijo lo molesten en la escuela, le hagan bullying en actividades, etc. Pero en mi caso, dice, mi hijo es el que hace eso. Y escuchar eso fue como una piña a 200 en la cara. La verdad que me marcó. Y bueno, desde ahí para abajo. Estaba totalmente mal, muy deprimido, con la cabeza abajo todo el día. Y lo que me propuso acá es que mis cercanos no lo noten, que no se den cuenta. Y si no se dieron cuenta es porque hice un buen trabajo. Porque la verdad que nadie me preguntó, pero era mi objetivo. Entonces prefería que mis problemas me consuman a mí, que no a los que quiero. Error, tremendo error. Eh, y bueno, aunque olvidé aclarar que es la primera vez que cuento este testimonio, no se lo conté a nadie, literal, ni a mi mamá espiritual, ni a Nico, ni a mi perro, a nadie, no sé por qué. Así que, bueno, era un poco eso, que la pasé muy mal. Y ahora voy a hacer un poco con mi encuentro con el Señor, que, como les decía, tengo 18, el año pasado fui promo, quinto año de la secundaria, ¿no? Y a mitad de año llegó Bariloche, el famoso viaje de egresados, y eso fue un punto de inflexión que el Señor usó, porque Satanás literalmente me estaba usando para todo lo que él ofrecía en el mundo, ¿no? Alcohol, fiestas, drogas, mujeres, codicia, pornografía, etc. Es básicamente todo lo que ofrece Bariloche. En otras palabras, alcohol, fiesta, mujeres, todo lo mundano, lo mundano de este mundo gobernado por Satanás, por el príncipe. Y bueno, era de domingo a domingo el viaje, pasaron 7 días en el que yo, intentando llenar mi vacío, consumí todo eso. Todo lo que Satanás me ofreció, como un nene lo recibía y lo consumía. Entre más consumía, más vacío sentía, menos me saciaba, más me iba para abajo. El último día, el domingo, fuimos con dos de mis mejores amigos a una capilla, a una iglesia que había ahí en Bariloche. Fuimos, estaba cerrada, y una señora nos quiso vender marihuana, no sé por qué, nos vio cara de cosa. Así que, bueno, estaba cerrada la capilla, nos fuimos, desviamos un poquito y fuimos al lago Nahuel Huapi, que estaba ahí nomás, hermoso lago. Y ahí fue uno de los mejores momentos de mi vida, realmente de mi corta vida, porque estaba con mis dos amigos, la montaña Bariloche con nieve de fondo, el atardecer, en Nahuel Huapi, tirando piedritas, haciendo zapito. En ese momento sentí una unción del Espíritu terrible. Tenía un nudo de la garganta, llorando casi de la unción que tenía del Señor, ¿no? Y ahí me di cuenta que el Señor me estaba llamando.
no sé por qué, me estaba llamando en ese momento, y después caí en la cuenta que la situación esa de la capilla de la señora tuvo un propósito atrás, tuvo un propósito del Señor que me desvió a esa situación para llamarme. Y hoy por hoy me doy cuenta que en ese momento no me di cuenta que desde ahí empezó mi regreso a casa, mi regreso a los brazos del papá, a los brazos de Dios. Y bueno, después seguimos ahí, pero eh, estaba medio mal, seguía medio mal porque venía no conocía a Cristo porque vengo como de mi infancia en un ambiente católico tradicional, jardín católico, secundario católico, entonces tenía esa imagen lamentablemente de mucha religiosidad. No quiero abarcar todo, obviamente, todo el catolicismo, pero en ese aspecto había mucha religiosidad. Entonces, ¿qué hacía? Llega el domingo, me voy a misa, no sé si alguno fue a alguna misa católica alguna vez, pero vas a misa, te sentás, el acting de la hostia, Padre Nuestro, Virgen, chao, me voy a mi casa y bueno, ya está, el famoso calientabanco. Yo tenía esa imagen de Dios y al tener esa imagen cada vez me alejaba más. Bueno, pasa quinto año, a fin de año está la convención de deportistas de Cristo y la Adri, la mamá del Nico, instrumento providencial del Señor, me invita a la convención. Dije que sí, con gozo, sin saber la verdad ni idea lo que era. Bueno, vamos, y ahí fue uno de los mejores momentos concretos que pasé en mi vida porque fue el aspecto de Dios que nadie me había presentado y que eh, quiero presentar todo el tiempo porque eran oraciones ungidas por el Espíritu, charlas, era un mundo, no te diría un mundo diferente, es un mundo que los que caminan en la carne no pueden vivir. Entonces me di cuenta que ahí pertenecía, el Señor me estaba llamando a ese lugar, eh, y me acuerdo de una charla del apóstol Lucas, que estábamos sentados todos, y en un momento cuando termina él, me quedo sentado flasheando, literalmente flasheando. Mi cuerpo estaba ahí, mi mente no estaba ahí, mi mente estaba con Dios, estaba literalmente en la nube del Espíritu Santo, y no por lo que dijo el apóstol, no por la persona, sino por Cristo, a través de él, a través de todas las personas, sentí la famosa paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, la paz que busqué tantos años en cosas mundanas, por Dios, en todos esos lados. Y esa noche, después de eso, después de ese hermoso momento, hubo, como siempre hacían oraciones, ¿no? Oraciones generales. Y también ahí quedé estático, realmente quedé estático. Me di cuenta que el Señor me ha dicho que ya no iba a volver más a la vida vieja, ya está, ya no más Saulo, ya el Señor se me presentó de una manera hermosa. Y, y bueno, ahí lo anoté, me acuerdo, en el librito, en el momento, lo que el Señor me había dicho. Así que de ahí salí saltando básicamente de Córdoba, llegué a mi casa, no podía dormir. Eh, no sé si muchos fueron a la convención, ojalá que sí. Tremendo, tremendo, y si no fueron, se lo recomiendo porque es un envío del Señor que vayan ahí, por Dios. Así que bueno, esa noche me di cuenta que no quería volver a la vida vieja, a la vida pecaminosa, a la vida en la que yo hacía sufrir a los demás, porque veía mis debilidades en los demás. El tema de bullying no es por la persona en sí, sino porque yo me veía en un espejo, veía mis debilidades, todo lo que, mis inseguridades en esa persona, entonces era como, cuando veía la debilidad en alguien, era como un tiburón hubiera olido sangre, entonces atacaba ahí, porque para mí era lo que a mí me faltaba, ¿no? Y hoy por hoy conocí a Cristo, también inevitablemente y consecuentemente conocí el perdón, entonces traté de comunicarme con todas las personas que eran muchas lamentablemente, pasaron un mal momento conmigo, y me acuerdo había uno, yo le decía el cristianito, el famoso cristianito, que también
se la hice pasar más o menos. Y hoy por hoy ese chico me perdonó y es uno de mis mejores amigos, que lo amo, lo amo, lo amo. Así que también ese aspecto de Cristo, el perdón, ¿no? Qué importante que es. Bueno, ahora, un poco en la actualidad, eso fue el año pasado, eh, cómo cambió mi vida Cristo en la actualidad, que sé que muchos de ustedes también lo viven así, la plenitud en el Hijo, estamos completos en el Hijo, ¿no? Me acuerdo al principio que me subestimaba mucho por mi edad con el Nicolás Black, que me decía para abrir casa de iglesias, pero yo pensaba que no estaba listo por mi edad, por mi poca experiencia, porque no sabía la Biblia, escatología, teología. Y bueno, después Nico me comentó que es una cuestión, no es una cuestión cronológica, sino de madurez, sino de cómo Dios ve el corazón. Y leyendo después de esa charla, me acuerdo de la Biblia, donde fue donde más Dios me habló. En 1 Samuel 16:7 dice: la gente se fija en las apariencias, yo me fijo en el corazón, dice el Señor. 1 Timoteo 4:12: que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo de seguir en la manera de hablar, con la conducta, en amor, fe y pureza. Después de eso, pude abrir muchas casas de iglesia, gracias a Dios. Acá en Santa Fe, las casas de iglesia es un concepto muy desconocido. Es normal que sea así, ¿no? Por eso está bueno acá ir implementando más. Al principio me acuerdo éramos 3 monitos locos. Hoy por hoy ya no sé dónde meter gente. Nos tuvimos que ir al garaje el otro día porque no entrábamos acá en el link. Esa es la obra de Dios y se llena el corazón. Sé que muchos tienen casi iglesias, sé que también lo viven, que te llena el corazón ver cómo la gente entra a tu casa con la rutina, con el trabajo estresado y ver cómo se van con una sonrisa de oreja a oreja en la cara, no por vos, sino por el Espíritu de Dios a través de ellos, como Cristo obra en ellos, es la plenitud del apostolado, lo hermoso del apostolado, ¿no? Y bueno, hermoso eso. Y bueno, con esto ya quiero cerrar un poquito. Le pregunté al Señor qué aspectos de Cristo también me gustaría hablar esta noche un poquito. Que era que nos quería invitar que seguro ya lo tienen súper pulido, pero que no vean el pasado. Que eso por ahí nos frena mucho en nuestro crecimiento espiritual, el pasado. No me acuerdo que nadie ha dicho, creo que Vicky, que era: Dios no consulta tu pasado para diseñar tu futuro, algo así. Y que bueno, Dios nos da una vida nueva en su Hijo. La vida vieja ya la crucificamos junto a Cristo en la cruz. Lactamos, chau Dios, nacemos como 2 bebés nuevos, puros, santos, de ahí partimos. Porque igualmente, inconscientemente, a veces el pasado juega. Capaz que no por nosotros, por alguna persona, por alguna situación, juega en nuestra actualidad. Importante, no miremos, no dejemos que nos afectemos, busquemos a Cristo para que el Espíritu reprenda todas esas cosas feas, ¿no? Que de nuestro pasado, así como Saulo se olvidó básicamente de todo y ahora fue tremendo hombre de fe, nosotros podemos ser igual, porque Dios ama a su Hijo por igual, no hay privilegios en el amor de Dios, ¿no? Y voy a leer unos versículos que me gustaron. Isaías 43, dice el Señor: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. ¿Qué significa lo de abrir un camino en el desierto? Que el desierto vivimos, antes de conocer a Cristo, en el desierto, ¿no? Entonces, abrir un camino, una puerta, una oportunidad para encontrarte con el Señor, una vida nueva. Dice: ríos en lugares desolados, agua donde hay sequía, acá adentro hay sequía. Va a correr, como dice la palabra, ríos de agua viva, la palabra del Señor. Filipenses 3 dice: hermanos, Pablo dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo voy a lograrlo ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. El tema esa de la plenitud de Cristo, dejando todo atrás. Cuando dice
la meta para ganar el premio, yo pienso que no solo se refiere a la vida eterna, sino a la vida terrenal, la plenitud en Cristo, cómo lo podemos vivir, cómo Él es el pan de vida. Lo escuchaba el apóstol que decía que la palabra pan significa todo, por ejemplo, Panamericana, que viene a toda América, pandemia, por ende, como Jesús es el pan de vida, es todo. Cuando lo comemos a Cristo, es todo. Por eso es lo que dice Pablo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿No? Bueno, invitarlo un poco a eso. Chau pasado, te olvidás del pasado. Nueva criatura en Cristo, hay mucho para crecer espiritualmente, así que bueno, de ya gracias por la escucha, gracias a todos por el tiempito, así que bueno, los bendigo. Amén. Qué grande, Lauti, qué grande, primo. Grande, ya te está, de Saulo estás pasando al Pablo amoroso. Qué hermoso lo que compartiste. Para que, como acá, llegó la banda, llegó toda la banda acá, se llenó la casa de Fleita, pobre Fleita, pero bueno, ya lo vamos a... Uy, los niños también. Bueno, chicos, hoy el Lauti, ¿está por ahí el Lauti? Le mandé un mensaje, pero no le llegan los mensajes al Lauti. Al Brazuca, a ver si puede orar, si se anima a orar el Lauti, o si no, ¿te animás a orar, Lauti? Arrancar Sí, Nico, sí, ahí lo vi. No estaba con el celu, perdón. Buenas noches a todos. ¿Arranco? Dale nomás. Padre, buenas noches. Te damos gracias por estar aquí todos reunidos en tu nombre. Sabemos que no hay distancia, sabemos que no hay lugar para que tú te manifiestes. Padre, te agradecemos por cada uno de los que están conectados. Bendigo sus vidas. Padre, te pido que a través de Nico puedas impartirnos una palabra que llene nuestra alma, que llene nuestro espíritu y que nos direccione, papá. Te damos gracias por cada una de las familias, bendecimos sus casas e iglesias que tienen cada uno individualmente y que esta obra siga creciendo para tu gloria, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén, Lauti. Gracias. Hola, bienvenida familia Usurac. Bienvenida. ¿Cómo te llamas? Fati, de vuelta. Trae un montón de gente, Fati. Bien, la evangelista Fátima está full. Qué lindo. Recién tocaba algo, el Lauti, algo muy interesante sobre el tema de la convención. Ya tenemos día de convención, 17, 18, 19 de diciembre, 17, 18, 19 de diciembre. Está bastante accesible. Ya en Finanzas de Reino ya habrán aprendido a ahorrar, así que seguramente van a tener los recursos necesarios y van a ahondar los recursos para la convención. Es Río Segundo, Complejo El Norte, búsquenlo, Complejo El Norte, Río Segundo, 17, 18 y 19 de diciembre. No saben lo que es el complejo ese, es una locura. Y vos decís, ¿para qué nos reunimos si Cristo habita en cada uno de nosotros? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué, dice la palabra, no dejen de congregarse y todo eso? Pero ¿para qué nos reunimos? Justamente lo que el Lauti tocaba son aspectos de Cristo, características de Cristo, y dice que nosotros vamos de gloria en gloria, dice la palabra, y eso significa que es de expresión de Cristo en expresión de Cristo. Cuanto más Cristo hay en mí, más bien, no solamente a mi vida, sino le hago bien al resto. Mis vínculos están sanos, mis vínculos familiares, soy la mejor versión mía desarrollándome en el talento que el Señor me dio, en los dones que el Señor me dio. Entonces, cuando nosotros hablamos de que esos talentos son portados para la iglesia, para el cuerpo, hay una mayor densidad de Cristo. Entonces, ¿cómo es esto? Si yo porto a Cristo, el Agu porta a Cristo, Maxi porta a Cristo, los tres estamos portando a Cristo y le estamos dando mayor volumen y densidad a Cristo en los aspectos. Yo tengo aspectos que Maxi no tiene, Maxi tiene aspectos que yo no tengo, Agu tiene aspectos que no tiene Maxi, pero tiene aspectos que tiene Maxi que no tengo yo. Bueno, entendieron el trabajo de lengua.
El cuerpo justamente son miembros. Miembros siempre habla de función. Bueno, si tenés una mano que no funciona, hay una mano discapacitada. Entonces, cuando hablamos de miembros del cuerpo, habla siempre de la función. Entonces, cuanto mayor el cuerpo, mayor la expresión, el volumen y la densidad de Cristo, más operamos en Cristo y mejor nos va a todos. Entonces empiezan a pasar los milagros, los prodigios, las señales y todo eso. Esa es la importancia de reunirnos, de que vengan los miércoles, de que se junten y que vayan a la convención en diciembre. Bien, hoy vamos a ver parábola de los talentos. Dale con las parábolas, dale con las parábolas. Esta es la parábola que más me gusta, una de las que más me gusta. Está en Mateo, para los que anotan y para los que buscan en su Biblia, Mateo 25, del 14 al 30. Mateo 25, del 14 al 30. Perdón, ¿cuál? Mateo 25, del 14 al 20, al 30. ¿Saben quién era, mientras van buscándole una anécdota por ahí? David Yonggi Cho Paul, David Yonggi Cho Paul, o algo así. Escribió La Cuarta Dimensión en Corea del Sur. Es un surcoreano, me parece. Es una eminencia, un pastor que arrancó solamente con 5 personas. Hoy recién decía el Bauti que al principio éramos 3 gatos locos, pero arrancó con 5 personas. ¿Saben con cuántos miembros, ya falleció, saben con cuántos miembros en su iglesia terminó? Es una eminencia, les digo, una eminencia. 830.000 miembros. Chiquita la iglesia que tenía el Yonggi Paul Chow. Es un pastor pentecostal de Corea del Sur, fue el fundador de la iglesia del Evangelio Completo Yodio, que inició en una tienda de campaña con 5 personas. Finalmente, se convirtió en una congregación más grande del mundo, con 830.000 miembros. Él dijo algo, un principio elemental, que es lo que vamos a ver hoy. Dice que tenemos que empezar a enfatizar el evangelio y la preparación a aquellas personas que solamente tengan un talento, que somos la mayoría de los miembros. Entonces, cuando Yonggi Cho Paul acá, vamos a decirle el coreano, cuando el coreano entendió que había que profundizar más a los del Federal A que a los Messi, se dio cuenta que había más del Federal A que cantidad de Messi, hablando en términos futbolísticos. Entonces le dio total preponderancia e importancia a las personas que no se veían capaces de hacer algo. Este es Yonggi Paul Cho, el coreano. Entonces él tuvo una mente brillante, acelerada a través del tiempo, porque todos buscan el evangelista súper hablador, el orador que no se traba, el que habla hebreo, arameo, griego, chino, todo eso. Siempre buscamos a los Cash Luna del momento, que tienen iglesias sobrenaturales, pero la mayoría de la cantidad de gente son las personas que solamente tienen un talento. Y ahora vamos a ver justamente la parábola de los talentos. Mateo 25, del 14 al 30, lo leo. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2. A otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos este señor. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Porque el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, y ganas otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré,
entra en el gozo de tu Señor. El 22, ¿qué dice? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo, siervo malo, negligente, vago, excusador, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debiese haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. Quítenle pues el talento y dáselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, el que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, hermosa palabra. Estaba el dueño, el señor, tenía 3 siervos, 3 empleados, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Después de un tiempo, el dueño volvió, el señor volvió, y bueno, muchachos, a ver qué hicieron con lo que les di. Dice el capítulo 24, dice mis bienes, y el capítulo 25 dice talentos. Hay acá algo distinto, ¿no? Entonces empieza a pasar cuentas, y el que tenía 5 dice, Señor, lo comercié, hice el trueque, lo negocié, fui a los lugares de negocios y lo intercambié, y recibí 5 talentos más. Entonces, acá tengo los 5 que me diste más las 5 de ganancia. O sea, el doble. El de 2, lo mismo. Lo negoció, lo truequeó, volvió, el doble. Y el que tenía 1 no se sintió tan digno. Fíjense, si alguno ha tenido alguna crianza, diríamos, donde no han afirmado lo que han tenido, por lo general se sienten muy poco. Estas personas suelen ser aquellas que tienen un talento que es un talentazo, mal, un don terrible, pero en su cabeza, no te dediqué, no, sos un bando, no serví, o el desprecio por omisión, el abandono. No serviste, abandono, me voy. Entonces, vos dentro tuyo entendés que lo que no valieras vos, por eso se fueron. Entonces acá empieza, diríamos, la persona que tiene solamente un talento, que por temor y por haber escuchado las voces de afuera, lo escondió. Entonces, el Señor, nuestro Señor, productivo como es, dice, le di 5 a uno y me dio 10, al que tenía uno solo y no lo comercializó, se lo voy a dar al de 10. Si en producción me sirve más el de 10. El que produjo 10. Entonces acá empezamos a entender cómo funcionan algunos aspectos de Cristo en el reino. Pregunta, ¿cuál es el lugar más valioso del mundo? Ya lo hemos visto. Este ejemplo, ¿qué? ¿El qué? ¿El qué? Casi. ¿Cuál es el lugar más valioso del mundo? Dicen que el cementerio. Porque allí se enterraron sueños, talentos, ideas, negocios, proyectos, ideas millonarias que nunca se realizaron. Entonces, el lugar más valioso de nuestra tierra es el cementerio. Porque aquellas personas que se le había dado 5, 2 o 1 talento, no lo desarrollaron por escuchar, por temor, por cultura, por familia, por lo que sea. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Pero tranquilo, dice el Señor, dice que simplemente, digamos, a partir de ahora empieza mi nueva vida. Lo pasado, como decía el Bauti recién, lo pasado pisado, hermano, eso no está en la Biblia, ¿no? Pero lo que pasado quedó atrás,
Lo que ya hicimos hasta ahora o lo que no hicimos quedó atrás. Tranquilo, en Cristo no hay condenación. Y ahí esto repítanselo a su mente, que el enemigo ataca siempre acá. En Cristo no hay condenación, somos nuevas criaturas. ¿Sí? En Cristo no hay condenación, somos nuevas criaturas. Esta nueva criatura, ya lo hemos visto, es la vida interior que va ganando vida, que va ganando fuerza. Recuerden el ejemplo de la plantita. Vos una plantita no la sacás al sol y le tenés que explicar todos los días cómo tienen que hacer la fotosíntesis. Y vos te preocupás un día por qué no hizo la fotosíntesis o cómo tenía que hacer la fotosíntesis, te olvidaste, no pusiste la alarma y la plantita no se va a morir porque vos no le expliques cómo funciona la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la plantita tiene vida propia y ese es nuestro ser interior que tiene la vida de Cristo y solamente hay que alimentarlo y regarlo. No hay que explicarle cómo nace, no hay que explicarle cómo se fortalece. Solamente hay que alimentarlo y darle agua. Bien. ¿Saben lo que es pecado? La palabra pecado. ¿Saben lo que es? Porque me culpa de lo que hemos escuchado mucho. Me culpa. El pecado. ¿Saben lo que es el pecado? ¿Se acuerdan lo que es el pecado? La frase pecado, ¿de dónde viene? Viene de errar al blanco. Nada más. Nada más. Jesús no tiene problema con el pecado. O sea, ya lo resolvió, ya lo pagó, ya lo enterró, lo resucitó y ya está. Dios no tiene problema con el pecado, porque el pecado simplemente es errar al blanco. Vos venías por acá, tenía que venir por acá. Pero lo que a Dios le molesta siempre es que seamos atrapados por el sistema mundo, lo que hablaba Lauti recién. Fuimos atrapados por el sistema, fuimos seducidos por el sistema con una promesa de pago que nunca se cumplió. Siempre el sistema replica. Recuerden que Satanás siempre copia, imita y pervierte, ¿no? Copia, imita, pervierte. El sistema te trata de decir que con el dinero, que con los bienes acumulados, que con las mujeres, que con la fiesta, que con todo eso, vos vas a suplir lo que Cristo te da. El gozo, la paz, la paciencia, la abundancia, todo eso. Lo que Cristo te da, el sistema siempre te lo va a replicar y te lo va a pervertir. Entonces, cuando nosotros vayamos al boliche, cuando nosotros ganemos la lotería o estemos en las apuestas o lo que sea, el sistema te va a decir, metete en las apuestas, no hay problema, vas a tener dinero y vas a ayudar a tu familia y vas a tener esto y vas a tener lo otro. Sí, saliste en la primera plana de Teis Sport, este jugador está en las apuestas, chao, tu familia rota, no tenés un peso, no tenés nada. ¿Por qué? Porque no era la forma de conseguir tal cosa. Por eso siempre el sistema, Satanás, copia, imita y pervierte. Bien. Si leemos todo el capítulo de Mateo, arranca con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Las dieron los Castelli. Los Castelli, mira, le pedí un repaso porque acá nadie se acuerda de la parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes habla de algo intrínseco. ¿Qué significa intrínseco? Por dentro. Porque dice que las vírgenes tenían que estar llenas del Espíritu Santo, llenas del aceite de Cristo, llenas por dentro, que era la lámpara. Recuerden que la lámpara era el Espíritu Santo, y esa la tenían que tener viva justamente con la vida del Espíritu, alimentándola y teniendo aceite de sobra en la vasija, que la vasija representa el alma. El alma, recuerden que son las emociones, la voluntad y el intelecto. Entonces, la lámpara estaba tan llena de Cristo, tanto, lo hablamos con John y con los chicos esta semana, es levantarse y poner una música cristiana, es levantarse y orar, es leer la palabra, vamos en el auto y es una prédica, vamos acá, ¿por qué? Porque Satanás opera en la mente, en el alma. El asiento de Satanás trata de pervertir la mente, trata de pervertir que vos no pienses bien. Por eso el del un talento no podría operar, porque pensaba mal. Porque Satanás había menospreciado ese don que tenía ese talento, entonces esa persona no podía operar. Cuando nosotros no podemos operar, el enemigo gana, simplemente. Bien.
En la parábola 10 vírgenes nos muestra un aspecto de velar y estar preparados. Velar y estar preparados es justamente tener tu tiempito, separarse, que cada vez sea más abundante lo que hay de Cristo en nuestro día a día. Pero en la parábola de los talentos nos muestra un aspecto de ser fieles y productivos exteriormente. Las 10 vírgenes eran interiormente y los 10 talentos eran exteriormente. Dice, qué importante que podamos entender esto. Cristo es el novio, pero también es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro jefe, nuestro dueño. Entiéndanlo como Señor, como gobierno. Estamos preparándonos porque Él va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, pero lo importante también es que Él es tu Señor y como Señor, Él te mandó a hacer algo. Hay un propósito, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, donde Él traía un propósito para nuestra vida. Oscar Wilde, me parece que fue el que dijo, no sé, Paulo Coelho, después le ponemos en la frase, no importa quién lo dijo, los dos momentos más importantes de nuestra vida es cuando nacemos y cuando entendemos para qué nacimos. Nosotros en Cristo entendemos que Él nos dio un propósito que es expresar a su Hijo en la tierra, de gloria en gloria. Siempre expresar a su Hijo en la tierra. Y con esto ir avanzando y tratando de aumentar la densidad y el volumen de Cristo cada vez que vamos conociendo a otras personas. Porque a mí me encanta verlos a ustedes, como decía Lauti, ver a gente que se va contenta, que se va restaurada, que restauran su familia, que restauran sus finanzas, que restauran sus vínculos. Eso hace el Señor, pero no hace desde un aspecto exterior, sino lo hace de un aspecto interior. Y cuando sobreabunda el aspecto interior, el aspecto exterior es automático. No nos va a costar cortar vínculos, no nos va a costar honrar, no nos va a costar avanzar, no nos va a costar hablar de Cristo a nadie. Bien, bien, bien. ¿Qué exige Cristo? A las vírgenes se les exigía algo interno, el cual es ser llenas del aceite y las vasijas. A los siervos se les exige algo externo, lo cual es usar su talento espiritual y natural. Maxi, ¿qué talento pensás que tenemos en la vida? Natural, normal, no te voy a hablar del espiritual, no vamos a ser los místicos, ¿no? La paciencia, jugar al fútbol, un buen pescador, un gran pescador, un buen amigo, un buen maestro de niños, tiene mucha paciencia con los niños. Bien, todos esos son talentos naturales que el Señor nos dio para abordar, diríamos, todo lo que es el reino natural, con Cristo. Tremendo los mates de Fleita. Entonces nosotros tenemos estos talentos: jugar al fútbol, administrar, enseñar, pintar, mi viejo técnico en refrigeración, el gato es un gran administrador de inmobiliarias, todos le ha dado talentos especiales para el sustento del reino. Cuando vos tenés y desarrollás ese talento natural, empezás no solamente a tener pasión por lo que haces, no tenemos un profe que diga, métale pasión, chico. Bueno, el único, pasión por lo que hacemos, no hay nadie más triste que el que te atiende en el kiosquito y está amargado de la vida. Sí, hermano, ¿qué culpa tengo yo que vos seas amargado, hermano? Que hubiese sido más disciplinado. Bueno, hay un montón de aspectos, ¿no? De cuestiones. Pero lo importante de desarrollar un talento natural para el reino, para la expresión del reino. Y si estamos en un lugar donde no nos gusta estar, es el mejor momento para disciplinarnos y decir, Padre, es lo que me diste, me sostiene hasta el día de hoy, es la posibilidad que yo puedo, que tengo para llevar a Cristo a las personas, y es un don y un regalo de Dios para este reino. Y sé, como le decía un amigo, que ese trabajo no es el que te gusta, pero es el primer paso para salir de donde estaba, que era no tener nada. Bien, vamos. ¿Saben lo que es una torta
a ver las cocineras, una torta cocida de un solo lado, Oseas 7:8 dice, parece una torta cocida de un solo lado. Sofi, ¿qué te hace ver de una torta cocida de un solo lado? Adriana. Hola, puede ser que del otro lado quede cruda. Claro. Entonces nosotros tenemos dos aspectos acá, uno interno y otro externo. Si solamente estábamos como decía mi viejo, en el templo de Shaolin, ahí meditando y todo eso, y estamos con la palabra todo el día, y le damos importancia solamente a lo que es el espíritu, va a llegar un momento que la torta va a estar cruda del lado exterior. Nuestro lado interior está cocidísimo, está bárbaro, tiene la presencia del Espíritu Santo, todo eso, pero en la calle te ven, no te pueden ni hablar, porque vos reaccionás como un perro. Entonces, ese es el aspecto crudo de nuestra parte exterior. Por eso, o sea, justamente dice, parece una torta cocida de un solo lado, un solo aspecto, un solo aspecto. Y después está el otro, el activista, el del activismo, perdón. Y van, vienen, sobre todo les pasa mucho a los que están sumergidos en la iglesia. Hacen de Cristo nada por dentro, pero ellos hacen, porque hay que hacer algo. Entonces ellos van y haciendo todo el tiempo. Entonces vos decís, wow, ¿cómo hace este tipo? Pero por dentro está destrozado, está deprimido, su familia es un desastre. ¿Todo por qué? Porque se basó solamente en un lado de la torta, que fue el exterior, y no el interior. Vamos viendo por qué la importancia de los dos aspectos, interno y externo. Bien. Sabemos que debemos, no sabemos, mantenernos bajo la poderosa mano del Señor. Una vez estaba en la iglesia Cash Luna, ahí en Guatemala, no saben lo que es. 11.800 butacas, parecía un Sheraton enorme esa iglesia. Y ellos tienen el símbolo de su iglesia, es así, una manito así, que es casa de Dios, que dice que todo lo que esté bajo la poderosa mano del Señor. Eso está en Romanos, no, por ahí lo tenía, en 1 Pedro 5:6. 1 Pedro 5:6, para los que anotan. 1 Pedro 5:6. Primera Pedro 5:6. ¿Chise? Ahí le paso el microfonito. Ahí lo lee la Chise. Primera Pedro 5:6. Bueno, ¿leo? Sí. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Bien, y buscame Romanos 8:28, por favor, ya te quedas con eso. Humíllense, tengo esta versión, humíllense pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte a su debido tiempo. Pero si somos humillados, si no somos obedientes, y no estamos bajo la legalidad de Dios, estamos viendo que las legalidades de Dios son una ley para nosotros, una ley espiritual que tenemos que ir entendiendo, comprendiendo que estos son los aspectos de Cristo los cuales nosotros tenemos que expresar. Entonces, si nosotros vemos a Cristo respetando a su Padre, ese es el vínculo sano de padre e hijo. Y vemos al Padre tratando bien a su hijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, es el vínculo papá-hijo. Y después los vemos a Cristo dando su vida por la iglesia, ahí tenemos la vida marital. Y después tenemos a Cristo como hermano, Cristo como amigo, Cristo como... Entienden que Cristo es la plenitud de todo. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender los aspectos de Cristo como sembrador, como el novio, como el Señor, empezamos a entender estas cosas. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano del Señor para que sea exaltado a su debido tiempo. Mantenernos bajo la obediencia y la legalidad del Señor nos hace que todo lo que suceda sea para nuestro bien. Romanos 8. 28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas
para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Bien, este es un versículo que le hemos agarrado como bandera de lucha. Mi versión dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Tú decís, wow, todas las cosas que me suceden son para mi bien. Gloria a Dios por esto. Y lo hemos agarrado como bandera de lucha. ¿Quién? Ay, no le voy a pedir que levanten la mano acá, pero vamos a entender algo. A ver, si vos le das las azúcares y a las harinas y viene una diabetes, vos decís, debe ser porque el Señor quiere que a mí me pase porque esto es para mi bien. No funciona. Si vos te pasas 6 horas viendo Netflix, 6 horas jugando a la Play, y vos salís de la habitación y está tu señora con cara sino la dificultad que yo tengo en el matrimonio es porque el Señor está, porque es para mi bien. No, hermano, no es así. Si no diezmas, no honras, no te manejas bien, no saben qué gastar, pues si no, el Señor está tratando con mi, ¿cómo se llama? Con mi finanza. No, hermano, sos negligente y vago en las cosas que el Señor te está diciendo que tienes que operar. Entonces, cuando nosotros estamos en obediencia y bajo la legalidad de los aspectos de Cristo, ahora sí todas las cosas nos suceden para nuestro bien. Entonces, recuerden que en la clase pasada vimos que los procesos son las pruebas. ¿Quién no ha tenido proceso en la vida, no? Vamos a hacer una diferencia acá. Proceso y tentaciones, proceso y tentaciones, proceso y tentaciones. Procesos los produce el Señor para fortalecer los aspectos de Cristo que están establecidos en nuestras vidas. Voy más lento. Los procesos, o sea, el Señor, lo hablamos hace 15 días. Estaba Vicky acá, estábamos todos juntos con Vicky acá, diciendo que el Señor cuando te establece un aspecto de Cristo, cuando Dios mismo dijo a Jesús, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, le dio identidad, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. 40 días. ¿Y qué es lo que atacó primero el Satanás? La identidad. Si tú eres hijo de Dios, empieza. Si tú eres, te la deja picando. Entonces, acá vemos que todo lo que a nosotros se nos revela tiene que ser procesado, tiene que ser pasado por el fuego para que eso quede en nosotros. Ahora, si es una tentación, esto no viene del Señor, el Señor no tienta a nadie, es para sacarnos de su propósito, es algo, una herramienta de Satanás para sacarnos del propósito de Dios. El proceso nos introduce en el propósito de Dios, la tentación nos saca del propósito de Dios. ¿Se entendió la diferencia? Vamos a ver el tema cuando nuestro lenguaje se vuelve técnico hacia un padecimiento. ¿Qué es un lenguaje técnico? ¿Alguien sabe lo que es un lenguaje técnico? Por ejemplo, alguien está aprendiendo, hoy lo hablamos con Jonah, alguien está aprendiendo música. Tu lenguaje técnico empieza a cambiar, empieza a decir, no, do, re, mi, fa, sol, así. Empieza a hablar de tonos, empieza a hablar de corchea, semifusa, fusa, empieza a hablar de las blancas, empieza a hablar de los tiempos, los tonos, algo que nunca había hablado. Eso es un lenguaje técnico. El futbolista habla de fútbol y de otras cosas, pero del fútbol sobre todo. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener un lenguaje técnico, sobre todo de un padecimiento, ¿cuándo empezamos a hablar lenguaje técnico de una enfermedad? La padeciendo. Empezás a hablar de etapas del cáncer, empezás a hablar de quimioterapia, empezás a hablar de esto, empezás a hablar del otro. Era un lenguaje que no había aprendido nunca. Empezaba a hablar de fármacos que no tenías idea que existían, de obras sociales. Entonces nuestro lenguaje se vuelve y se empieza a volcar hacia el padecimiento y no hacia a Cristo. ¿Qué te dice Cristo? ¿Que sea inoperante en eso? No, que te atiendas, que lo resuelvas, que estés pendiente, pero tu lenguaje tiene que ser Cristo. ¿De qué hablamos? De fútbol, de la Play, de Netflix, de chismes. Todo lo que hablamos es lo que tenemos dentro. Nadie puede dar algo que no tiene. Entonces, cuando nosotros nos rebalsamos de Cristo, volvemos a la parábola de las vírgenes, cuando hay tanto aceite en la lámpara que sobrepasa la vasija,
lo único que toca hablar, no importa si te estás cayendo a pedazos, porque es un proceso, vos lo único que hablas es Cristo. Cuando el técnico te saca, ¿qué hablamos? Yo tengo un técnico acá bastante bravo. No, ¿qué hablamos del técnico cuando nos saca? ¿Qué hablamos del técnico cuando nos mete? ¿Qué hablamos del presidente, del club, del sueldo, de las canchas, del trabajo? ¿Saben que el principio de Satanás, qué fue? ¿Alguno sabe cuál fue el principio de Satanás? ¿Alguno que levante la mano en el MIP? Porque hay una banda en el MIP, pero ninguno opina. Che. ¿Cuál fue el principio de Satanás? Me voy a hacer hablar, ¿eh? Empiezo con los nombres. Ay, ay, ay. A Lema lo veo, pero me ha planchadito contra la pared, con la camperita azul esa que le robó alguno de Godoy Cruz. No quiere hablar el desgraciado. Está bien, está bien. No le compren los budines a Flor, a la esposa, porque no está comprometido. Ari, hola. El principio de Satanás como que es lo que él quería hacer primero, así, esa Sí. pregunta, parecerse a Dios. Claro, desobedecer. Fue en contra de su autoridad. Satanás fue una creación, después búsquenlo, después está en Ezequiel. Dice, lucero de la mañana, fuiste creado con lo mejor del universo, con las mejores piedras, y te rebelaste. Bueno, Satanás fue una creación y quiso tentar contra la autoridad. ¿Con quién vamos a tener problemas nosotros? Ya se los canto de acá hasta que se mueran. ¿Con quién van a tener problemas ustedes? Ustedes van a tener problemas con los técnicos, con los jefes, con sus padres. ¿Por qué? Porque el principio de Satanás es ir en contra de la autoridad. A mí, pero Vicky no sea mi testiga porque a mí me enoja mucho el Dami. Y yo le digo, y que el Dami, un pan de Dios, y es mi pastor, y con la Lore. ¿Por qué? Porque es mi autoridad. Yo sé que es algo mío, que estoy luchando, que Satanás está operando en mi carne para ir en contra de mi autoridad. O he tenido problemas con mi viejo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que vos vayas contra tu autoridad. Te va a poner el peor técnico, el peor jefe, el peor... te va a poner peor. ¿Por qué? Porque Dios está operando eso para que vos entiendas que esa autoridad fue puesta por Dios para ayudarte a crecer, muriendo. Eso es lo lindo, dice Dios. Vamos avanzando. Bien. ¿Qué dice Efesios 4? Efesios 4. Vayan buscando Efesios 4. Efesios 4. Recuerden que los talentos en el aspecto natural son todos esos dones o talentos que el Señor nos dio para desarrollarnos y ayudar a otras personas también, pero sobre todo es para la mantención del reino. Puede ser el fútbol, puede ser la administración, puede ser un estudio, puede ser un idioma. Fíjense en que ustedes, el Señor los hizo talentosos, y ese es el aspecto natural de estos 5 talentos. Cuando el Señor venga a reclamar esto, te va a decir, ¿qué hiciste con el tiempo? ¿Qué hiciste con los contactos? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Qué hiciste con tu auto? ¿Qué hiciste con tu casa? ¿A dónde lo volcaste? Esos son recursos, son bienes, esos son talentos y dones que el Señor nos dio para volcarlos justamente al reino. Recuerden que tenemos que hacer tesoro en los cielos y no en la tierra. Entonces, todo lo que el Señor nos dio, todo lo que el Señor nos regaló, todo lo que el Señor nos dio la posibilidad de administrar, son recursos para el reino. Y ahora vamos a ver recursos y aspectos espirituales que son para el reino. ¿Cuántos talentos tenía el primero que nombraron? Bien, eran 5. Bien. Vamos a Efesios 4. Efesios 4 lo leo rapidito, así ya vamos terminando con esto. Del 1 al 13. Dice, por eso yo,
que estoy preso por la causa del Señor, está hablando el apóstol Pablo acá, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes uno con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estamos hablando de la densidad de Cristo abajo y arriba, en la plenitud de todo. Él mismo, el 11, acá es donde quiero hacer el hincapié. Él mismo, ¿de quién mismo? ¿Quién ascendió y quién descendió? Cristo. Ascendió, descendió, está por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos dones son? 5. ¿Ven que son 5 dones, son 5 talentos de lo que está hablando Mateo? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué son estos 5 talentos? Son para la edificación del cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plenitud y estatura de Cristo. Bueno, parece un chino básico, pero lo que me quería hacer hincapié es, dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que se llenen de plata, para que se compren aviones, para que salgan en las redes sociales. No, para capacitar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, apóstol. Apóstol, en latín es apostolus, que significa enviado. Acá tengo colaboración, así que, Juancho, ¿qué significa profeta? ¿Lo tenés por ahí, Juancho? Sí, sí. Sí, el profeta habla en nombre de Dios. Profeta es, la definición en griego era el que habla en nombre de Dios. Y guiado por el Espíritu Santo, a través del discernimiento, puede también dar palabra de ciencia y sabiduría para edificar a los santos. Bien, y en tu experiencia, ¿qué sería bien ser un profeta? Porque obviamente la definición es linda, pero hay gente que vino por primera vez. Y En mi experiencia, siempre pensé que era un vivo, porque creo que el don, empiecen a buscar algo que ustedes entiendan de que hay como una viveza. Siempre pensé, wow, qué vivo que soy, cómo pude darme cuenta de esto. Y eran cosas que después le di la gloria al Señor, a pesar de el Señor te revelaba o tenías una convicción de algo, de una persona que veías que podías compartirlo. No sé, sin que alguien me lo diga, podía saber que estaba sufriendo por algo, o el Señor, o sea, una revelación en tu espíritu. Cuanto más nos purificamos en Cristo, más fluye esto del don y más limpio es. Es como que limpiamos las interferencias para recibir lo que el Espíritu nos quiere dar. Entonces eso genera que vos puedas saber algo que no solo por saberlo, sino con el cual poder edificar a los santos y dar palabra de conocimiento y de sabiduría en base a lo que también el Espíritu te da. O sea, si yo no me nutro también de Cristo, no tengo que darle, solo puedo saber que le pasa algo, nada más, y muere ahí. Es improductivo. Me guardé bajo la tierra el que tenía. Tal cual, tal cual. Bueno, fíjense qué groso la profecía, ¿no? Acá Juancho dice que él discierne cosas que le están pasando a otras personas que no conocen, que nadie le dijo, y él puede decir, el Señor me dijo tal cosa. Eso es la profecía. Recuerden que Satanás copia, replica y pervierte. En el mundo secular sería el vidente, sería el del Reiki, sería el de la biodecodificación, sería todo eso lo que no es Cristo,
no quiero dar nombre para no ofender a nadie, pero lo que no es Cristo realmente está fuera de la voluntad del Señor. Entonces es un espíritu adivino utilizado por el enemigo. Que aciertan, pero hermano, no le erran a un pelo a 10 metros. Pero siempre esa raíz viene pervertida por una puerta y una legalidad que le damos al enemigo. Emma, evangelista, ¿qué son los evangelistas, Emma? Hola, buenas noches. Evangelista, del griego koine, que significa bueno, dar mensaje de buena noticia, fundador de buena noticia, mensaje, portador. El evangelista es muy amplio la palabra evangelista, ¿no? Porque muchos lo pueden asimilar también como un profeta, pero no es un profeta, sino un evangelista. Y el evangelista habla mucho en la Biblia de hombres y mujeres que fueron evangelistas. Y el evangelista no solamente aquel que le gusta predicar de la palabra, sino tratar de convencer a las personas de que hay un bautismo, de que hay un arrepentimiento, de que puede haber algo más que la vida que están viviendo. Entonces trata de siempre el evangelista de meterse a los lugares donde nadie se quiere meter para ir y predicar de la palabra. Y bueno, y se le pegan, es como un panal de miel que se te va pegando a la gente y decir, ¿por qué se me pegan? Y porque hay algo que vos tenés que ellos no tienen y que, no sé, por decirlo en forma de ejemplo, que el profeta no va a ir a predicar, ¿entendés? El profeta va a soltar una palabra, pero el evangelista va a ir y lo va a buscar y bueno, después está el pastor y ya no me voy a meter ahí. Amén. Tal cual, tal cual, tal cual. Además hablan en una banda los evangelistas, amigo. Che, Flor, ya que está ahí, pastores, ¿qué eran los pastores? Hola, ¿cómo les va? Bueno, los pastores son una persona que cuida, guía y alimenta un rebaño de animales. Nos vamos a ir a Juan 10:11, que dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y los pastores son estos, ¿no es cierto? Los pastores son aquellos que todos lo soportan, por así decirlo, que aman sin condición, que perdonan, que van, que buscan, que dan su vida por las ovejas, ¿no es cierto? Y hay algo que me gusta que está en Primera de Pedro 5, del 2 al 3, y dice, cuiden del rebaño, esta es la tarea que nos da Dios, ¿no es cierto? Que dice, cuiden del rebaño que Dios le ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se pone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Y algo que me gusta de esto y es el amor, ¿no es cierto? El pastor es siempre amor, que perdona, que los guía, más allá de cuando las ovejas se pierden, el pastor es el que va y los busca, ¿no es cierto? No los regaña, sino que los alimenta y les da su buen ejemplo. Entonces, bueno, en este caso es muchas veces el morir a lo que uno piensa, el morir a lo que uno en ese momento quisiera decir solamente por amor. Así que bueno, el pastor es aquel que se guía rotundamente por amor. Qué lindo, Flor. Sí, a ver, en la sécula nuestra de la iglesia hemos reducido todo el término de pastor. Entonces el pastor y todo pastor. ¿Qué hace aquel? Es pastor, no sé. Pero bueno, acá estamos viendo que hay diferencias. Por eso hay 5 dones, 5 talentos. Estos son los dones de Cristo a la iglesia, no son los dones del Espíritu Santo, que son otros, que son 8. Ya lo vamos a estudiar, te voy a dar de tarea. Pero los dones de Cristo para nosotros, para edificar a los santos, son estos. Entonces acá tenemos talentos y algunos de nosotros, todos nosotros tenemos por lo menos uno de estos dones para poder volcarlos al reino y poder ser buenos administradores de los recursos que el Señor nos da. Nos queda maestro, Caro. Yes, maestros. El don de maestro se refiere a un regalo, una habilidad especial
dada por Dios obviamente, para enseñar las verdades bíblicas de manera clara y efectiva, permitiendo a otros ver a Cristo. Creo que se entiende bien igual lo que es ser maestro. La docencia para la palabra de Cristo. Está bárbaro. Vamos a hacer un ejemplo práctico. Y con esto les aseguro que casi termino. Tenemos que podar un bosque. Tenemos que podar un bosque. Los que talan son los santos. Entonces están los hacheros ahí, viste, con el hacha, sería la palabra de Cristo. Entonces, viene un profeta y les dice, yo vi que ustedes tienen que talar tienen que talar un bosque y tienen que ir y la palabra del Señor los acompañará y todo eso. Bien, perfecto. Entonces van estos santos, van a talar el bosque y viene el evangelista y el evangelista los convence que tienen que talar ese bosque y tiene que lo que dijo el profeta está alineado con lo que él dice porque la palabra dice esto y los convence de esto y trae más gente y más santos para talar el bosque. Y después viene el pastor y el pastor los acompaña. El pastor está al lado de los santos que están talando el árbol, que están talando el bosque. Y vienen los maestros y el maestro les enseña y los capacita y cada vez los perfecciona cada vez más para que ellos puedan talar de mejor forma el bosque. Y viene el apóstol y dice, muchachos, está todo bien, pero era el bosque el otro. Este no era el bosque. Entonces, el apóstol es que más o menos el que guía todo esto y le da palabras de profecía, de ciencia y de una ubicación para entender dónde hay que operar. Entonces, cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, él no fue un gran evangelista, él no fue un gran pastor, él fue un gran maestro, pero fue un gran apóstol. Él guiaba a las iglesias, él mandaba cartas a Filipenses, a los Colosenses, a los de Efesios, a los de Corintio. Él les mandaba cartas con dirección para los pastores que estén ahí, para los maestros que estaban ahí, para los evangelistas que estaban ahí. Entonces, esta es la gran diferencia de un ejemplo totalmente cotidiano que leí en un libro una vez y me gustó mucho aplicarlo. Y siempre está volviendo al poder del uno. El poder del uno es clave cuando el enemigo te quiere comer la cabeza diciendo no estás haciendo nada, o qué vas a hacer vos que no sirve para nada, o todo eso, y el Señor te dice, uno, dame un resultado. Apunta a uno, apunta a un Jonathan Fleita, apunta a una Adriana, apunta a una Caro, apunta a un Maxi, a uno. El poder del uno. En ese talento, en esa persona que vos le estás volcando tu tiempo, tu paciencia, tus recursos, hay grandes abundancias en eso, en Cristo Jesús. Dice que ella nos bendijo con toda bendición espiritual, justamente para que nosotros volquemos nuestras vidas para el reino. Y cuando nuestras vidas están volcadas al reino y estamos completamente, pero entregados, diríamos, a la causa del reino, nuestras cosas empiezan a alinearse. Todo empieza a ordenarse. Todo empieza, lo que hablamos del ejemplo de la plantita, no le explica a la plantita cómo tiene que hacer la fotosíntesis, porque tiene vida propia. Cuando vos te abundás de Cristo y tenés abundancia que te salen por los poros, todos tus vínculos se sanan, todas tus relaciones laborales empiezan a fluir, empiezas a ver procesos sin duda, porque el Señor te lleva procesos para cada vez que te va revelando algo, hacerlo bien tangible, bien revelado dentro de nuestro ser. Entonces, esas cuestiones, tomado de la mano de Cristo, sabemos que todo es para nuestro bien bajo la poderosa mano del Señor. Así que oramos con esta palabra y alguno que quiera decir algo, levante la manito, los que están acá, por favor, tienen todo el derecho de hacerlo. Señor Jesús que está en el cielo, gracias Padre por esta palabra, gracias Espíritu Santo por entender que tú nos has dado dones, talentos, bienes, recursos, Señor, porque tú sabes que nosotros somos personas que queremos acumular o que no sabemos administrar, pero el Señor nos dice, te he dado cosas, te he dado tiempo, te he dado lugares, te he dado aquellos que muchos otros no tienen, y con eso poquito que tienes, vuélcalo para el reino, vuélcalo que en mis manos se multiplica, como la parábola del sembrador, con una semilla puede dar hasta 100%,
porque entendemos que el milagro sucede cuando sembramos esa semilla, y esa semilla muere, y esa semilla muchas veces es aquello que nos cuesta entregar, que estamos negociando, que pasan los años y seguimos negociando, y esa semilla está en el bolsillo, y el Señor te dice, si esa semilla sigue en tu bolsillo, yo no puedo hacer nada por esa semilla. Necio, necio, estúpido. Lo que tú siembras, si no muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entregame ese talento, entregame ese trauma, entregame ese pasado, que quiero hacer grandes cosas con vos. Quiero sanarte desde la raíz. Quiero que avances en plenitud, en abundancia, que tengas todos los dones del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, ser buenos, la bondad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, Padre, y la templanza o el dominio propio, Padre. No tenemos que estar atrás diciendo, tengo que responder mejor. No, Padre, porque el don mismo del Espíritu Santo nos da el dominio propio. Padre, haz de esta palabra, Señor, nuestra vida y entregamos el resto de esta semana en tus manos. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muy bien, chicos. ¿Alguien acá quiere decir algo? Los futuros pastores, futuros evangelistas, maestros. Emma. Nuestra función, que cada uno y de los que estamos acá conectados y los futuros que van a levantar su casa e iglesia, nuestra función cuando nosotros predicamos es que Dios nos dé la sabiduría o el discernimiento de saber que cada persona que viene a la casa tiene un don y un talento, ¿no? Y poder explotar ese don y talento. Cuando la casa está ordenada, todo el cuerpo está ordenado, por eso es necesario los 5 ministerios, ¿no? El apóstol, el evangelista, el profeta, el maestro, el pastor, ¿sí? No puede haber en una casa todo pastores, como decía, en una casa todo evangelista. Entonces, cuando la casa está ordenada, todo el cuerpo está ordenado, entonces comenzar a discernir y decir, bueno, Señor, ahora, ¿yo en qué función del cuerpo te sirvo? ¿No? Porque muchas veces comenzamos a descubrir cosas en nosotros, en nuestro espíritu, tanto como el que es profeta, como le pasaba al Juanca, ¿no? Es decir, cómo me adelanto a estas cosas, pero todo tiene una utilidad para el cuerpo de Cristo. El don, o el título, o el don que decir, bueno, yo soy evangelista, o yo soy profeta, no es para tener un orgullo o publicarlo en Facebook, decirle yo soy el evangelista tanto, no, porque Dios cuando el Padre venga a buscar a su iglesia, viene a buscar a sus siervos, no viene a buscar a los apóstoles, a los pastores, viene a buscar a sus siervos. Entonces, que ese don que Dios nos da, que lo podamos utilizar para su servicio. Tanto el que puede servir, el que puede administrar, el que puede sanar, el que puede hacer, cada función sirve dentro de la casa de Dios. Entonces, que nosotros no nos sintamos menos porque no fui llamado a ser pastor, porque no fui llamado a ser profeta, porque no fui llamado a ser evangelista, porque no fui llamado a ser apóstol, que no nos sintamos menos porque hay mucha tarea dentro de la casa, dentro del cuerpo, y cada uno debe descubrir en qué le somos útil al Señor. Así que bueno, les quería compartir eso porque es algo que el Señor viene trabajando en mi vida. Y nada, Nico, una prédica que tengo ahí, no te la tiro, que quiero predicar el miércoles acá, pero te la tiro ahí de descubrir los dones que cada uno tenemos. Y nosotros como líderes o padres espirituales, como quieran llamarle, o con el nombre que le quieran poner, nuestra función no es que nuestros hijos espirituales estén bajo nuestras alas, sino que ellos crezcan y que ellos conozcan cuál es su potencial, no solamente en el reino de los cielos, sino acá en la tierra. Así que bueno, eso para acotar. Muy lindo, además. Y eso que dice algo del Dami siempre, nadie es bueno en lo que no se dedica, entonces está bueno de todas las funciones que se puedan llegar a hacer y empezar a descubrir en qué uno es bueno para el Señor. Ya uno es bueno siendo hijo nomás, pero está bueno entender que el Señor nos dio una administración, somos mayordomos, y justamente el mayordomo administra bien desde la casa hasta todos los bienes que el Señor nos da. Gracias, Emma, por la palabrita. ¿Alguien más, che? ¿De acá? ¿Dice algo? Mati.
Tommy. Ay. Alan ya va a hablar. ¿Alguien más, che, por ahí? Hey, Cami, volviste, loco, al fin. Bueno, Nico, ya yo quería darle el paso a alguien, pero si ya nadie habla, bueno, hablamos por acá nomás entonces. Hable. No, y esto que compartía Emma también, ¿no es cierto? Que nosotros empecemos a poner en acción, ¿no es cierto? Poner en obra, porque no vamos a descubrir nunca nuestro talento, nuestro don, si seguimos sentados en la silla y callados, ¿no es cierto? Dice la palabra que no solamente son, no ser oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, en el camino, en el hacer, es donde vamos a descubrir. Y yo siempre lo cuento, ¿no es cierto? Y los que nos conocen van a confirmar esto. Emma es una persona que le gusta hablar y bueno, y él entra como ninguno a todos lados, ¿no es cierto? Es como que es mi caballo de batalla él, ¿no es cierto? Pero él tiene un don. Yo antes renegaba con eso, pero él tiene un don. Pero bueno, yo tengo otros dones, ¿no es cierto? Pero bueno, es como nosotros decir, ay, Gordi, ¿cómo vamos a hacer para predicar acá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Bueno, él es el que hace esa obra y bueno, y cuando llegan a casa ya me encargo yo de atenderlos, de preparar la casa, de preparar la comida. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que todos necesitamos de un equipo, todos necesitamos de la otra parte del cuerpo, entonces todos somos necesarios porque no somos suficientes, más allá de que obviamente Dios nos eligió, pero no somos suficientes solos, necesitamos siempre de la otra parte del cuerpo, de la colaboración. Así que bueno, si pertenecen a una casa iglesia, pregúntenle a los líderes ahí, ¿qué necesitas? ¿Qué querés que haga? ¿Puedo acomodar las sillas? ¿Puedo levantar los platos? ¿Puedo hacer algo? Porque no es el servicio hacia los líderes o hacia a la persona en sí, sino hacia Dios, y ahí vamos a empezar a descubrir cuál es nuestro don, cuál es nuestro talento en cada lugar que Dios nos pone. Amén. Tremendo, lo de García que mandan en Mendoza, No, si Emma no habla mucho, Flor. Qué lindo, sí. Viste, los evangelistas tienen eso, te traen hasta una vaca dentro del departamento. Después los dejan, se van, porque el evangelista te compartió el grito y ya está, como el profeta, te tiró la bomba y se fue, listo. Arreglá, que se arregle el pastor y el maestro después para edificar lo que hay. No, es hermoso esto justamente es un cuerpo tiene muchos miembros y los miembros son función, quiere decir función. Un miembro que no funciona es una discapacidad. Entonces nos han enseñado mucho que solamente habla el pastor y todo el resto calienta silla, como decía recién Lauti. Calientan silla y nadie hace. Y la idea no es formar discípulos solamente, no formar hijos espirituales, sino padres espirituales, futuros padres espirituales que pueden replicar la misma obra a donde ellos vayan, porque el Señor me decía el año pasado, justo fue con ustedes, los Osurac, el Señor me decía, no hay tiempo, y yo decía, ¿que no hay tiempo de qué? Digo, pará, me falta medio año, estamos en mayo recién. ¿Mayo se fueron ustedes? Agosto se fueron ustedes. Y el Señor en mayo me decía, no hay tiempo, compartí la palabra. Y yo digo, ¿qué onda? ¿Viste? El Lema se va a ir a Bolivia, ¿dónde se va a ir el Lema? Y digo, no, y eran los Osurac, se tenían que ir a Guatemala. Entonces yo no entendía en el espíritu qué era lo que el Señor me estaba diciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos el tiempo contado en esta tierra para decir, tenés que ministrar una palabra, se la tenés que dar, pasar tiempo con esa persona, el poder del uno, ¿no? Porque uno sabe cuándo lo va a contratar otro equipo, cuándo se van a ir, cuándo lo echan. Todo puede pasar, cuándo nos echan a nosotros. Entonces, entender que no hay mucho tiempo en el reino. El apóstol el otro día decía algo que a nivel escatológico es cuando el apocalíptico, como ya se está por romper todo el mundo, eso, dice que estamos en los minutos finales. Dice, estamos en los descuentos. Si el árbitro agregó minutos, quedan 3 minutos y termina el partido. El Señor viene pronto. Dice, y lo veíamos y lo hablábamos con los chicos en la semana, que justamente cuando quedan tan pocos minutos, ¿cómo se juega el fútbol cuando quedan pocos minutos? Pelotazo al área, no hay estrategia, no hay técnica, no hay nada. El que saque la pelota de un lado y meta el gol en el otro. Esa es la estrategia de lo último. Y hemos visto que el evangelio, si ven las redes sociales, ven las noticias, todos los jugadores de fútbol que se están convirtiendo a Cristo. Es impresionante. Nunca había sucedido algo igual.
Nunca había sucedido algo semejante. Musulmanes que están teniendo revelaciones de Cristo, están en la capilla, esa, ¿cómo se llama? En la sinagoga, no, la sinagoga es los judíos, bueno, en la otra. Ahí en la mezquita, qué sé yo, dónde están. Y dice que tienen revelaciones de Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo opera tan bien como el enemigo. Y el enemigo está operando muy alto. No sé si vieron los videos de Lady Gaga, de Madonna, y todo eso, que están haciendo culto y sacrificio mismo arriba del mismo escenario, ya con una libertad impresionante lo que están haciendo. Después búsquenlo. Entonces entendemos que son los minutos finales. El que más tire pelotazo al área tiene más chance de meter el gol. Entonces no nos durmamos, operemos en los dones de Cristo, operemos y avancemos, diríamos, en aquellas cosas que el Señor nos dio. Terrible libro de ese Lauti. Lo único que